40 minutos. Buenas tardes. Vamos a dar continuación a las reflexiones que hemos iniciado el día de ayer para estos 3 días que nos están preparando al Santísimo Triduo Pascual. Vamos a continuar con estas reflexiones en el nombre de Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para pedirle que Él nos asista y nos acompañe y que esta transmisión llegue al corazón de todas las personas que la verán en este momento y quienes la verán más tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te ofrecemos este momento de reflexión que nos regalas. Te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestros corazones. Que la Santísima Virgen María y San José intercedan por nosotros, para que este momento de gracia sea un momento que sea bien aprovechado para bien de nuestras almas. Te lo pedimos a ti, Dios uno y trino, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Divino Espíritu, baja. Divino Espíritu, baja. Quien llamas de amor a todos abraza. Quien llamas de amor a todos abraza. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. Derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. Divino Espíritu, baja. Divino Espíritu, baja. Quien llamas de amor a todos abraza. Quien llamas de amor a todos abraza. Ven Espíritu Santo y llévanos a Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar continuidad a esas reflexiones que hemos iniciado el día de ayer. Ayer nos dieron una muy buena noticia, todos nos dimos cuenta y aparte de que ya lo sabemos, pues nos hicieron recordarlo. Ayer la Madre Laura Elena nos habló de el amor de Dios, de esa experiencia de amor de Dios paterno y materno, porque Dios nos ama con un amor, aparte de un amor eterno, nos ama con un amor paterno, un amor de padre y un amor de madre. Y pues para muchos puede surgir en nosotros la pregunta, ¿por qué si Dios nos ama, yo no lo experimento? ¿Qué le falta a mi vida o qué me pasa a mí? ¿Por qué no puedo experimentar ese amor de Dios? Dios nos ama sin ponernos condiciones. Dios no condiciona su amor. Él te ama a ti, que eres su hijo y su hijo muy amado. Y eso debes hacerte sentir feliz, dichoso, porque eres la expresión más hermosa del amor de Dios. Pero volvemos a la pregunta con la que iniciábamos. ¿Por qué si Dios es amor, yo no experimento su amor? Hay una triste razón, y me atrevo a decir triste porque es triste, que el pecado sea la causa que no nos permite experimentar el amor de Dios.
¿Y qué es el pecado? El pecado es el rechazo a Dios. El pecado es cerrarle la puerta a la gracia de Dios en nuestras almas. El pecado es la causa de los males en la humanidad. A veces nos preguntamos, ¿por qué si Dios es amor, nosotros vemos tantas cosas que suceden en el mundo? ¿Por qué si Dios es amor, permite tantas desgracias? ¿Por qué si Dios nos ama tanto como nos han dicho y nos han recordado, por qué nos sentimos tan solos? Y no solamente solos, sino que a veces le perdemos el sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Pues la razón es muy sencilla. Nos sentimos solos porque no hemos abierto nuestro corazón a experimentar su amor, porque hemos puesto una resistencia al amor incondicional de Dios. Y esa resistencia que ponemos, pues es precisamente lo que hace el pecado en nuestras almas. Para explicar un poquito mejor esto, imagínense ustedes cuando llueve. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver la lluvia a torrentes, la lluvia con fuerza. Cuando llueve, cae la lluvia de tal forma que si yo salgo a la calle, pues me voy a empapar, me voy a mojar. Bueno, el pecado es como dice el dicho, ¿verdad? Qué bonito es ver llover y no mojarse. El pecado, aunque esté lloviendo fuertemente afuera, es como si yo me pusiera un paraguas y me saliera afuera. El pecado es como el paraguas. No deja que el amor de Dios moje mi persona. No deja que el amor de Dios penetre en mi alma. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, el pecado nos domina. El pecado nos esclaviza. El pecado nos aleja totalmente de esa experiencia del amor de Dios. Por eso, hoy debemos reflexionar qué está pasando. ¿Qué es lo que a mí personalmente me impide experimentar ese amor de Dios? Es muy necesario que nos esforcemos, que no vivamos la vida, bueno, pues hoy ya se acabó este día, ya lo que hice ni modo y lo que no hice pues sea por Dios, no. Que cada día tengamos ese deseo sincero de iniciar el día con gran entusiasmo, de iniciar el día con una esperanza, con una ilusión, porque el pecado es muy astuto. Cuando el pecado nos está dominando, nos quita las ganas de vivir y nos quita toda ilusión, entonces nos priva de la experiencia del amor infinito de Dios. ¿Por qué insistimos tanto en esto del pecado? Porque el pecado es la causa de los males y para encontrar nosotros qué es lo que está haciendo tanto daño en la vida del ser humano, necesitamos preguntarle a aquel que ha creado la vida. Es como, por ejemplo, cuando te duele una rodilla, pues no vas a ir con el especialista en los ojos, tú vas con el especialista en rodillas. Y ahí le preguntas cuál es la causa de tu dolor de rodillas. Si tienes un carro, una camioneta y no enciende o no avanza, aunque encienda, tú no la llevas con el señor que arregla los refrigeradores. Tú la llevas con la persona que le llamamos mecánico y que se dedica precisamente a descubrir cuál es la causa por la cual esta camioneta está fallando. Así también pasa con el pecado. Pues yo no le voy a ir a preguntar a los adivinos y a los brujos por qué el pecado me impide sentir el amor de Dios. No, yo voy a preguntarle a aquel que me ha creado. ¿Por qué yo no puedo experimentar el amor de Dios? ¿Por qué el pecado me priva de esa hermosa lluvia que debiera empapar mi alma? Me priva porque la respuesta es muy sencilla. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, vamos a encontrar parte de la respuesta.
Si tienen su Sagrada Escritura, aunque ahorita no lean la cita bíblica, yo les invito para que lo tengan presente en sus hogares. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Quiénes son todos? Tú y yo y todos los que están viendo en este momento en la transmisión, todos los que están escuchando, todos pecamos. Entonces nos vemos privados de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Nos vemos privados. ¿A quién le vamos a preguntar por qué el pecado nos está privando de la gracia de Dios? A nuestro Creador, o sea, a Dios. ¿Y cómo le vamos a preguntar a Dios? Pues ya les ponía yo a ustedes el ejemplo de cuando algo se descompone en el hogar, lo llevamos a la persona que se dedica precisamente a ese tipo, ¿verdad?, de situación que estamos viviendo. Si Dios nos creó, ayer nos lo recordaban, y nos creó con un amor único, con un amor especial, porque Dios nos creó a todos, no en serie, sino en serio, y con una dignidad especial y única como sus hijos muy amados. Entonces hay un enemigo de nuestra fe, de nuestra salvación, que es Satanás, y es el que nos aleja de esa experiencia del amor de Dios, y su arma es el pecado. Entonces le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Por qué nos hemos alejado? ¿Por qué el pecado nos priva de su amor? Bueno, el pecado nos priva del amor de Dios porque nos hace sentirnos que nosotros sin Dios todo lo podemos. Es tan fuerte el pecado en nosotros que la soberbia nos ciega. Entonces decimos a Dios, pues no me haces falta, yo puedo, tengo los medios, soy inteligente, tengo muchas capacidades, puedo hacer muchas cosas que me van a ayudar. Entonces, ¿qué nos ha pasado a la humanidad? En general a la humanidad. Sacamos a Dios de la vida de la sociedad, de la vida de las familias, aún incluso los mismos consagrados. Sacamos a Dios de nuestra consagración y entonces hemos experimentado que el pecado nos lleva a la ruina. A veces pensamos que nosotros lo podemos todo y sacamos a Dios. ¿Por qué estamos sufriendo ahorita como humanidad? Precisamente es solamente una consecuencia del pecado. ¿Quién puede solucionar esta carencia que ahora estamos viviendo? Solamente el Creador de la humanidad, solamente Dios. Por eso, cuando el pecado nos domina, cuando el pecado nos esclaviza, solamente hay una persona que nos puede dar la solución a nuestro pecado. Y esto, mis queridos hermanos, precisamente lo vamos a descubrir en la reflexión que nos van a dar mañana. Hoy debe quedarnos muy claro a nosotros que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y que el pecado nos lleva precisamente a ese alejamiento de Dios. Cuando Dios sale fuera de la vida del ser humano, entonces vienen las consecuencias de sacar a Dios. Hace muchos años que en nuestra sociedad hemos sacado a Dios. Hace muchos años que Dios dejó de existir en las familias. Hace muchos años que las familias dejan de enseñar a sus hijos a amar a Dios y a creer en Dios. Esto es una consecuencia más del pecado. Ahora, el pecado o la raíz del pecado está precisamente en la libertad de la que hemos hecho mal uso, porque nos sentimos que podemos más que Dios, porque creemos que nosotros lo podemos hacer. Y hoy yo te invito para que hagas un alto en tu vida, para que te detengas a pensar, para que te detengas a examinar qué clases de pecados son los que a mí me dominan, qué clases de pecados son los que a mí me esclavizan, cuáles son los pecados que a mí me detienen, que no me dejan avanzar, pero sobre todo que no me permiten experimentar
la grandeza del amor de Dios. Esto sería suficiente para esta reflexión, que yo hoy descubra cuáles son los pecados que me dominan. Sería un poquito inútil que hablemos de los pecados en sí mismos, porque todos, gracias a Dios, tenemos conciencia y sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Por eso, la invitación de hoy es simplemente a que comprendamos que el pecado es la causa por la cual nosotros no experimentamos el amor de Dios. El pecado es como tener un cirio encendido, que es la llama del amor de Dios, que representa la llama del amor de Dios, pero cuando tú y yo pecamos, soplamos a ese cirio y se apaga. Entonces apagamos la llama del amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y de esa manera empezamos a alejarnos más y más de la presencia amorosa de Dios. Es una gran pena que en nuestro mundo ahora se corra tanto la ideología de pensar que el pecado no existe, todo está permitido, todo lo podemos hacer. Eso es un error y es una tarea de Satanás. Hacernos pensar que todo se puede. No es así. El pecado se disfraza también de una acción buena. Y a veces nosotros caemos en esos engaños. Pensamos que somos buenos porque hacemos una obra de caridad o porque hacemos el bien, o a veces porque soy consagrado, porque soy sacerdote, porque soy religiosa, porque trabajo en la iglesia, porque doy un servicio. No, no nos engañemos. El demonio eso es lo que hace, querernos engañar. Entonces, la invitación de hoy es a que yo comprenda que el pecado tiene 1000 caretas, tiene 1000 máscaras, pero yo no me voy a dejar dominar, ni voy a permitir que el pecado me esté presidiendo en las acciones que hago en mi vida. Hoy el Señor nos hace la invitación a que nos demos cuenta que si nos dejamos dominar por el pecado, entonces perdemos una gracia que es la gracia de la salvación. Durante estos días de crisis humanitaria, por esta situación que estamos viviendo, yo he escuchado varias reflexiones, me imagino que ustedes también. Habrá unas muy buenas, muy positivas, habrá otras que no sirven para nada, solamente para inquietarnos y para ponernos más angustia. Esa también es tarea del demonio. Si el Señor está permitiendo para la humanidad esta purificación, es porque está purificándonos de todo lo que el pecado nos ha venido trayendo. Y hay que aceptar esa purificación. Y no hay que tener miedo, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Nuestra vida está en sus manos, estamos sufriendo solamente una pequeña consecuencia del pecado. Y Dios se está valiendo de esto para llamarnos a la conversión. Lo que nos debe preocupar a todos es las personas que están muriendo sin Dios. Mueren sin Dios porque quizás nunca nadie les habló de Él. Mueren sin Dios porque a lo mejor teniendo la oportunidad de conocerle, prefirieron sus egoísmos, prefirieron su vida de pecado. Hoy, si tú y yo estamos vivos y tenemos la oportunidad de vivir esta Semana Santa de una forma diferente, yo te invito para que, insisto nuevamente, entres dentro de ti mismo, ante la presencia de Dios, te examines y te preguntes, ¿qué es lo que yo he dejado de hacer? ¿Cómo es que yo he ido sacando a Dios de mi vida? ¿Cómo es que yo le dije, no me haces falta? Yo hago mi vida a mi manera, porque como yo pienso, como yo actúo, lo que yo hago está bien hecho. El Señor nos invita a la conversión. Y yo te quiero invitar para que en esta tarde y durante estos días que vendrán, oremos por la salvación de aquellos que morirán a causa de esta crisis, de esta enfermedad que ha surgido. Oremos por la salvación de sus almas.
Oremos sí porque se encuentre una cura, claro que sí, que se encuentre una solución a esta enfermedad. Oremos por los médicos, pero sobre todo, oremos por aquellos que perderán la vida a causa de esta situación, pero la pierden eternamente, porque no dejaron su vida de pecado. No te lo digo para que te asustes, ni tampoco quiero que digan, ay, qué cruel lo que nos está diciendo esta monjita, ¿verdad? No, no, no. Yo quiero que comprendamos la magnitud de lo que hace el pecado en nuestras almas. Eso es lo que debemos tener siempre presente. El pecado nos domina, el pecado nos esclaviza, el pecado nos hace ciegos. Por eso actuamos a veces con prepotencia, por eso actuamos a veces con tanta soberbia. Por eso no somos capaces de ver a aquel que al pasar nosotros extiende su mano para pedirnos ayuda. Porque nos bastamos a nosotros mismos y nos olvidamos de aquel que sufre. Hoy el Señor nos invita a la conversión del corazón, dejando atrás todo aquel pecado que nos ha ido esclavizando. Y dejar atrás el pecado quiere decir que yo me sumerjo en el amor misericordioso de Dios. Dejar atrás el pecado quiere decir que yo le creo al amor que Dios me tiene. Y que yo quiero ahora sí como echarme un clavado a esa inmensidad del amor de Dios. El amor de Dios, yo les vuelvo a insistir, no tiene condiciones. No pienses que has pecado demasiado y pues Dios ya no te va a perdonar. No, Dios siempre nos perdona. Porque Dios nos ama y nos ama como somos y nos acepta como somos. Y mientras más debilidad ve en nosotros, con más amor sale a nuestro encuentro. Dejémonos encontrar por Él. Permitámosle a Jesús que en este Viernes Santo en el que haremos memoria de su pasión y de su muerte, tengamos la gracia, recibamos de Él la gracia de vernos lavados y purificados de nuestros pecados. Esa gracia yo te invito a que se la pidas. Por eso te vuelvo a insistir. En el silencio de tu oración, en el rinconcito que tienes en tu hogar, en tu altar que tienes en tu casa, o en el silencio de tu habitación, hagamos un examen de conciencia. Pero un examen que nos lleve realmente a encontrarnos con nosotros mismos y nos ayude a descubrir qué es aquello en lo que yo he fallado. ¿Cuál es el pecado que me tiene más esclavizado? Y atención, un pecado me lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, al grado de que cuando caemos en pecado es muy difícil por nuestra propia fuerza salir del pecado. Pero recuerden, nosotros que somos hijos, que tenemos, sabemos también que tenemos la gracia de los sacramentos. La gracia de los sacramentos y tenemos el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación que nos ayuda a confirmar el perdón que Dios nos da. Ustedes cuando están en su casa y tienen alguna discusión, los que son casados con su esposa, con su esposo, y si le piden perdón y no les contesta, ustedes dicen, pues no me ha perdonado. Entonces empiezan a buscar de qué manera voy a convencerle para que me perdone. Entonces llega el Señor, ¿verdad? Con una florecita, una rosa, algún detalle. Y se lo entrega a su esposa y le pregunta si le perdona. Pues si la señora es dura de corazón y no lo perdona a la primera, aunque usted le lleve la rosa, usted no se va a dar cuenta que ya lo perdonó. ¿Cuándo te das cuenta que te ha perdonado? Cuando acepta el regalo que le has llevado. Cuando te dice sí, sí te perdono. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque cuando vamos a confesarnos, la garantía del perdón que Dios nos otorga es cuando el sacerdote levanta su mano y nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, mis hermanos, tenemos la garantía de que Dios nos ha perdonado. Ahí nos damos cuenta que el Señor nos ha perdonado.
¿Por qué? Porque cuando el sacerdote nos perdona, no dice yo, Mario, te perdono, o yo, Juan, te perdono. No, el sacerdote nos da el perdón de nuestros pecados en el nombre de Dios uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la garantía de que el Señor nos ha perdonado. Y además, cuando ya confesamos nuestros pecados, salimos de la confesión, así como cuando te bañaste. Cuando te bañas, te sientes ligerito, te sientes limpio, sientes que aquello no te pesa. Es como dejar un gran peso que vamos cargando. Entonces, el pecado nos hace sentir la vida muy pesada y nos hace reaccionar con los que están a nuestro lado, pues a veces con indiferencia, con grosería, y eso mismo nos lleva a nuevos pecados, porque si un pecado me domina, entonces domina todas mis actitudes. Por eso el pecado nos esclaviza. ¿Qué es ser esclavo? No solamente es que me domine, sino es también estar encadenado o estar atado a aquel que es mi amo. Desgraciadamente, cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado, nuestro amo es el demonio, nuestro amo es Satanás. Entonces, cuando el pecado nos domina, la invitación es a liberarnos, a dejar atrás ese pecado que nos ha dominado. En nuestra vida podemos experimentar muchas veces el pecado y no pecamos porque tengamos la maldad de estar pecando, sino porque somos seres débiles. El pecado domina a los débiles. Todas las ideologías que se van presentando en la historia de la humanidad atacan o convencen, más bien convencen a las personas de mente más débil. Por eso hay muchas situaciones en las que te das cuenta que las personas que creen en determinadas ideologías ni siquiera saben lo que están haciendo, ni cuenta se han dado en lo que están creyendo, solo porque no saben ellos el origen de aquello en lo que han creído. Entonces las ideologías dominan, pero esas ideologías también llevan al pecado. ¿Cuál es la solución al pecado? La solución, pues ahora sí, ¿verdad? Como en las telenovelas, pues no se la pierdan porque mañana nos la van a dar. Hoy solamente queremos ayudarnos a comprender que el pecado es aquella cosa que nos impide experimentar el amor de Dios, pero que también para el pecado hay solución y ahorita yo ya les dije una parte de la solución. Cuando el pecado nos ha dominado, acudamos al sacramento de la reconciliación. Pidamos perdón a quien hemos ofendido. Hermanos, estamos muy próximos a celebrar y conmemorar este viernes la pasión del Señor. Si nosotros hemos examinado nuestra conciencia, podremos descubrir y acompañar a Jesús en su doloroso camino de la pasión al Calvario, teniendo presente que en esa cruz estaban representados tus pecados y mis pecados, que en esa cruz estaban los pecados de toda la humanidad. Imagínate el peso de la cruz. No era un peso sencillo, no era un peso solamente material, era el peso de los pecados de toda la humanidad. No pienses que pues los judíos lo mataron, no, ellos solamente fueron el instrumento. Quien lo mató fueron tus pecados y mis pecados. Que el Señor nos conceda a todos la gracia precisamente de descubrirnos pecadores para que el acompañamiento a Jesús desde nuestros hogares, como será en esta Semana Santa, sea en esa conciencia de que Jesús murió por ti y murió por mí, de que mis pecados son la consecuencia que lo llevó a entregarse para darme la solución a mis pecados. Mis hermanos, pidámosle al Señor la gracia de podernos descubrir pecadores, de que no apuntemos al otro, es que mi esposa es así, es que mi esposo es el que empieza, es que mis hijos son muy difíciles, es que me tocó una suegra que nadie la aguanta, es que me tocó... No.
El pecado es mío porque yo lo cometo, pero no viene de mí porque viene del demonio. Recuerda, todos pecaron y se hallan privados de la gracia de Dios. Pero ese pecado que nos privó de la gracia de Dios no tiene el dominio sobre nosotros mientras tú y yo no se lo demos. Entonces, en este día y el Viernes Santo yo te invito para que acompañes a Jesús rezando el Santo Vía Crucis en tu hogar, pero meditando y reflexionando, sobre todo agradeciendo que el Señor entregó su vida para darte la salvación, para darte la solución. Que el Señor entregó su vida para liberarte de tus pecados. Por eso la tarea que ahora yo te encomiendo y espero que te des tiempo de hacerla es descubrir cuál pecado me domina. Y si alguno tiene todavía duda de qué es pecado, ¿será que lo que yo estoy haciendo es pecado o no es pecado? Voy a mencionar solamente unos cuantos pecados, no todos, porque hay muchos que quizás ni siquiera conocemos, pero solamente para ayudarnos a descubrir cuáles son las situaciones de pecado que pueden estarnos dominando y que nos impiden experimentar ese amor de Dios. En la carta del apóstol San Pablo, otra de las cartas de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en la primera carta a los Corintios. Si tienen su Sagrada Escritura, les recuerdo, bueno, ahorita quizás no la tengan a la mano, pero para que ustedes puedan checarlo después. En el capítulo 6, en el versículo 9, del versículo 9 en adelante. A mí me cambiaron la Sagrada Escritura, me dieron la segunda carta. Muy bien, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 9. Les voy a leer para que esta lectura, esta palabra de Dios, nos ayude a identificar un poquito unos cuantos pecados. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pablo nos narra solamente como unos 6, ¿verdad? Pecados. Pero de estos pecados se pueden desprender muchos, o de otros pecados que también conocemos como pecados capitales se desprenden estos. No me voy a detener a dar una catequesis sobre los pecados, porque mi tarea es solamente ayudarte a comprender que somos pecadores y que el pecado no nos permite experimentar ese amor de Dios. Si pusiste atención a esta lectura, inicia diciendo que si no sabemos acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué dice esto San Pablo? Porque el pecado nos priva del derecho a la herencia que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha prometido? La herencia que Dios nos ha prometido es la vida eterna. Pero aquellos que vivimos dominados constantemente por el pecado, no podemos vivir dominados y no, vivimos dominados y no podemos, por ese dominio que le hemos dado al pecado, no podemos entrar al reino de Dios. ¿Quién nos priva? ¿Dios? No. Nos privamos nosotros mismos. Por eso San Pablo es muy claro cuando le habla a quienes lo escuchan. Y hoy la palabra de Dios nos habla a ti y a mí. Los impuros, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los ultrajadores, los explotadores, no heredarán el reino de Dios. Esta lectura que yo he tomado ahorita te va a servir a ti para hacer ese examen de conciencia al que yo te estoy invitando. Esta lectura te va a ayudar a descubrir si algo hay de eso en ti
Los impuros. ¿Quiénes son los impuros? Miren, hermanos, ahorita hay una tendencia muy fuerte a los pecados contra la pureza. ¿Cuáles son los pecados contra la pureza? Aquellos pecados que se cometen contra el sexto mandamiento y contra el noveno mandamiento. Pero vamos a ser más claros. Ahorita, por los medios de comunicación y ahorita que estamos en cuarentena, es muy común que las personas caigan en el pecado de la pornografía. ¿Qué hace la pornografía? Aparte de quitarte la pureza de tu corazón, daña tu mente y daña también tu conducta. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los pecados contra la pureza, dijo la Santísima Virgen en Fátima, son de los pecados que más almas llevan al infierno. Entonces, yo les invito para que tengamos mucho cuidado con la pureza de nuestra alma, con la pureza de nuestro ser, desde nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones. Los impuros no entrarán al reino de los cielos. Los idólatras, ¿quiénes son los idólatras? Pues todos aquellos que hacen sus ídolos, que fabrican sus ídolos. Antes, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se narra de que el pueblo que fue liberado de Egipto desesperó en el desierto y construyeron un becerro, porque Moisés se fue al monte a orar y no regresaba. Entonces el pueblo dijo, pues vamos a hacer nuestro Dios, ¿verdad? Le pidieron a Aarón un Dios y hicieron un becerro. Y luego decían, este es tu Dios Israel, y lo adoraban. Pues ahora ya no tenemos ese Dios. Ya no será quizá el becerro de oro, pero tú tienes tu becerro de oro, yo puedo tener mi becerro de oro y cada uno tenemos nuestros becerros de oro. O sea, aquellos ídolos que nos hemos ido fabricando. Puede ser una persona, puede ser un cantante, puede ser no sé, hay tantos ídolos que nos podemos fabricar. Ahora nuestro ídolo puede ser el dinero, la ambición. Nuestro ídolo puede ser, como les decía al principio, la pornografía. Nuestro ídolo puede ser el afán desmedido de acumular o el afán desmedido del placer. Hay muchas formas de ser idólatras. O igual decimos que somos cristianos católicos, pero también vamos y le hablamos ya ni sé a quién, porque ya no he escuchado recientemente, ¿verdad? Pero por ahí hay quienes les pagan por anunciar el futuro o por decirte el futuro. Entre ellos recuerdo a Walter Mercado, Misado, ya ni me acuerdo cómo se llama esa mujer, pero hay varios. Entonces, a veces los católicos cristianos decimos que creemos en Dios y no salimos de nuestra casa hasta que no escuchamos qué dice nuestro horóscopo. Porque ¿cómo voy a salir a la calle? ¿Qué tal que me voy de blanco y tocaba de rojo, verdad? O era amarillo y me puse verde. Entonces, fíjense, esas cosas que pueden parecer pequeñas o que pueden parecer sin razón, son las cosas que nos hacen o nos llevan a fabricar un ídolo. Y decimos que somos cristianos, decimos que creemos en Jesús, decimos que somos católicos, profesamos una fe. Si yo te preguntara, ¿cuál es la fe que profesas? A lo mejor no me sabrías responder. Entonces, tengamos presente que hay muchas formas de pecado que quizás nos están dominando y no nos damos cuenta. Por eso es muy importante, y vuelvo a insistir, en darnos nuestro tiempo para que podamos descubrir cuáles son los pecados que ahora nos dominan. Ni los adúlteros, bueno, de adúlteros no hablemos, ¿verdad? Esos no existen aquí en nuestra patria, no. A lo mejor allá en la Patagonia, a lo mejor allá en Europa, ¿verdad? Pero creo que en México ni se conocen. Pero por si las dudas, vamos a aclarar. Dice la palabra de Dios que aquel que ve con malos ojos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. ¿Pero qué creen? En aquel tiempo dijo Jesús a una mujer, pero yo creo que también una mujer que ve con malos ojos a un hombre también comete adulterio en su corazón. Bien, hay cosas que no necesitan mucha explicación.
Ni los afeminados, pues aquí creo que tampoco los conocemos, ¿verdad? Pero por si acaso por ahí conoces uno, no le digas, tú no te vas a salvar. No, 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 no. Mejor invítalo a acercarse a Dios, invítalo a que él se deje amar por Dios y entonces Dios le hará a él darse cuenta de su error. Ni los homosexuales, que tampoco los hay en nuestra patria, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más, San Pablo fue muy inteligente, dijo, así les digo a todos porque donde haya, pues lo escuchan. Entonces, si acaso conoces a alguien, no lo juzgues. Pero si acaso tú estás en esa situación, pues ya tienes una gran tarea en que trabajar. Ni los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Los que roban. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no es robar un objeto en sí mismo. A veces robamos la dignidad de las personas cuando las difamamos. Hay gente a la que le gusta mucho el chisme, a la que le gusta mucho hablar mal del otro, con fundamento o sin él. Eres un ladrón. Robas la dignidad de tu hermana, de tu hermano, de tu vecino, de tu ser querido, de la persona que sea. Ni los ávaros, aquellos que nunca se conforman con lo que tienen y siempre quieren más. Ni los borrachos, no, en México no hay borrachos, ¿verdad? Al menos yo no conozco más que a unos 20,000, yo creo más o menos. Pero bueno, ni los borrachos. Hay que tener presente, hay personas que dicen, yo me emborracho por gusto y yo dejo de emborracharme el día que yo quiera. Lo malo es que ese día no se llega. ¿Por qué? Porque el vino, el dejarse llevar, el dejarse emborrachar por las bebidas alcohólicas, pues es también un pecado. Ni los ultrajadores. ¿Quiénes son los ultrajadores? Aquellos que maltratan o aquellos que pisotean la dignidad de las personas, aquellos que son injustos, aquellos que hacen juicios injustos, sean legales o ilegales. A veces no solamente son injustos los que hacen un juicio en un tribunal, a veces nosotros nos convertimos en los jueces de las personas a las que tratamos o con las que convivimos y nos convertimos en ultrajadores. Ni los explotadores. En la situación laboral hay mucha explotación, pero no solamente en la situación laboral, a veces también se da la explotación en la misma familia, los padres que obligan a sus hijos a trabajar o los esposos que obligan a sus esposas a trabajar aún en condiciones de que ella está embarazada o que está enferma y le obligan a hacer trabajos forzados. Bueno, esto solamente es una pequeña parte. Hay muchísimas más situaciones de pecado, como la brujería, la hechicería, el esoterismo, el ocultismo, el culto a la muerte, que luego la consideran santa, pero que de santa no tiene nada. Todo eso es abrirle las puertas a Satanás. Todo eso es dejar que el pecado se adueñe de nuestra vida y nos priva de la alegría, del derecho, del gozo del reino de Dios, del derecho a la vida eterna. Entonces, pues yo les invito para que en esta tarde y como les decía, durante el Viernes Santo, tengamos la capacidad de guardar silencio interior y podamos descubrir cuáles son las situaciones de pecado que a mí me están dominando, que es aquello que me aleja del amor de Dios, que es aquello que me impide ser la expresión máxima del amor de Dios, no solo a las personas que viven a mi lado, sino a todas las personas con las que yo convivo. Qué diferente sería que las personas que me ven digan, a mí me gustaría ser como él o como ella. Tiene, pues a lo mejor la cara no la tendrá bonita, ¿verdad? Pero a lo mejor tiene una sonrisa bonita, tiene una capacidad de escucha, sabe comprender a aquel que está sufriendo, me escucha y no me juzga. Bueno, hay tantas cosas que pueden hablar bien de nosotros y no por hipocresía, no porque lo hagamos para que nos vean, sino porque estamos viviendo en ese amor profundo de Dios que envuelve el alma y que la libera y que la hace nueva, porque la deja
le permite dejar atrás toda situación de pecado. Mis hermanos, yo les invito para que dejemos que la gracia de Dios realmente nos haga libres, que el amor de Dios nos libere del pecado. Y recuerda la expresión máxima del amor de Dios Padre a cada uno de nosotros que somos sus hijos, ha sido la entrega de su Hijo en esa muerte en cruz. Este próximo viernes estaremos recordando esa entrega de Jesús para darnos la salvación, para quitarnos los pecados. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de poder vernos libres de nuestros pecados. Te invito para que en este momento hagamos una oración en la que vamos a pedir al Señor que perdone los pecados que hemos cometido. Pero antes de pedirle que perdone nuestros pecados, le vamos a pedir al Señor la gracia de reconocernos pecadores. No voltees a ver a tu hermano, a tu vecino, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás. No. Ahora voltea a verte a ti mismo para que puedas descubrirte pecador, necesitado de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Vamos a ponernos cómodos, si estás de pie o si estás sentado. Piensa en esa presencia amorosa de Dios. Y vamos a hacer un momento de oración. Yo te pido que lo hagas con mucha seriedad, que lo tomes con mucho deseo de que el Señor escuche tu oración y de que el Señor dé esa sanación y liberación a tu corazón. Si estás iniciando la transmisión, desde que iniciamos hicimos una oración inicial, pero esta oración que vamos a hacer en este momento es la oración final. Y esta oración final nos va a ayudar pues a concluir lo que hemos venido reflexionando durante este tiempo. Nos ponemos nuevamente en la presencia de Dios. Te invito, si estás en tu casa o donde quiera que estés, trae a tu mente una imagen de Jesús, aquella imagen de Jesús que más te llame la atención. Puede ser Jesús crucificado, una imagen del Señor de la Misericordia, Jesús en Eucaristía, o aquella imagen que tengas en tu casa de Jesús, en su divino rostro, el Sagrado Corazón de Jesús. Si la tienes ahí, contémplala. Si estás escuchándonos estando tú en movimiento, bueno, trata de imaginar esa presencia de Jesús como a ti te atrae, como a ti te llama la atención. Una vez que hayas logrado traer a tu mente esa imagen de Jesús, preséntate a Él. Dile, Señor, aquí estoy. Y quiero compartir contigo este momento. Quiero, Señor, pedirte sobre todo el don de la humildad. Porque si tú me concedes el don de la humildad, yo podré tener la capacidad de reconocerme pecador. Yo podré tener la capacidad de reconocer aquel pecado o aquellos pecados que me han estado dominando y que me han estado impidiendo ser la expresión máxima del amor de Dios Padre para con todos aquellos que viven y conviven conmigo día a día. Señor Jesús, en esta tarde especial de gracia, en este martes santo, en este día que tú nos permites vivir esta situación en la humanidad, en la que yo estoy segura, Señor, que lo estás haciendo para llamarnos a la conversión. Te suplico con humildad la luz de tu Espíritu Santo para que ilumine
mi conciencia y me ayude a descubrir la situación de pecado que me ha estado dominando y esta situación que me ha estado impidiendo vivir mi vida de cristiano católico como un verdadero testimonio para todos aquellos que conviven día a día conmigo. Señor, tú conoces mi fragilidad, tú conoces mis debilidades, tú conoces, Señor, todo aquello que me domina y tú sabes con cuánta facilidad caigo una y otra vez. Pero también conoces, Señor, mi pereza, porque aunque tengo conciencia de mis pecados, me he ido dejando ahí, me he ido quedando en mis caídas. Señor, hoy me presento ante ti para decirte, estoy aquí. Quiero reconocerme, Señor, en mi realidad. No quiero presentarme contigo con una máscara, con un disfraz. Quiero presentarme ante ti tal y como soy. Porque sé, Señor, que si tú me ves con tus ojos misericordiosos, tú extenderás tu mano y sanarás las heridas que el pecado ha dejado en mí y me liberarás de esos pecados que me han estado dominando. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en el amor que me tienes, porque Dios Padre te envió al mundo para que yo sea salvado, porque Dios Padre te envió al mundo para que sufrieras y yo pudiera, Señor, verme liberado de mis pecados que me han dominado. Tal vez hasta hoy he sido ciego, he sido ciega, Señor. No he descubierto tu presencia amorosa, porque el pecado me ha dominado. Pero hoy, en esta tarde especial de gracia que me estás dando, te suplico humildemente, Señor, que me liberes de ese pecado que me está atormentando, que me está impidiendo ser la persona que tú quieres que sea para con mis hermanos, para con mi esposa, para con mi esposo, para con mis hijos, para con mis compañeros de trabajo, para cada una de las personas que conviven día a día conmigo. Señor Jesús, hoy me rindo ante ti, agradeciéndote el que hayas aceptado la voluntad de tu Padre, el que hayas aceptado sufrir, morir, padecer todo lo que padeciste en tu pasión, por liberarme del pecado. Señor, que no sea insensible a la acción de tu gracia, que tu gracia, Señor, transforme mi vida y que el domingo y el sábado por la noche yo pueda resucitar contigo a una vida nueva. Que esta experiencia dolorosa de la humanidad me haga más sensible a las necesidades de los demás. Señor, no permitas que el pecado me siga dominando. Ante ti, ante tu divina presencia, me rindo. Y te entrego, Señor, ese pecado que tú conoces y que a mí me ha costado tanto reconocerlo. En un momento de silencio, háblale, díselo. Dile cuál es ese pecado del que tú quieres ser liberado.
El Señor siempre escucha la oración y no solamente la escucha, el Señor siempre responde. Ahora en este momento yo voy a hacer una oración por ti que estás viendo este video, por ti que has seguido este video, ya sea en esta transmisión o que lo verás y lo escucharás después. Señor Jesús, en esta tarde santa, en esta tarde especial de gracia, humildemente te pido por cada una de las personas que verán este video, que lo están viendo, que lo escucharán, para que por tu gracia, por tu infinita misericordia, Señor, liberes sus corazones de las ataduras del pecado y les concedas la gracia, Señor, de poder experimentar tu amor, ese amor eterno, ese amor de Padre, ese amor materno, esa ternura de amor que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey. Tú has dado tu vida para salvarnos y liberarnos. Te suplico humildemente por cada uno de estos hijos tuyos que han seguido y seguirán esta oración, para que tu gracia actúe en sus almas, para que ellos sientan la fuerza y sientan también la acción de la vida, de la gracia en sus vidas. Te pido humildemente, Jesús, que bendigas a ellos, que les des la fuerza de voluntad para dejar atrás todos aquellos pecados que les han dominado. Y te pido también, Señor, que por intercesión de nuestra Madre María Santísima y de San José, bendigas los buenos propósitos que surgirán a partir de esta experiencia. Te lo pedimos a ti, Dios uno y trino, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Juntos digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco a todos su paciencia, su atención que hayan brindado a este video y esperamos y pedimos a Dios la gracia de que realmente esto sea para provecho de todos. Si puedes, compártelo. Si crees que le será útil a alguien más, pues compártelo. Y te insisto nuevamente, esfuérzate por vivir esta Semana Santa. Es una semana diferente, pero no porque no podemos ir a la iglesia, esto va a apagar nuestra fe. Al contrario, que esto haga crecer nuestra fe. Gracias por seguir esta transmisión, que el Señor los bendiga. Y mañana a las 4 de la tarde estaremos transmitiendo el tercer tema o la tercera reflexión a la que se les ha invitado. Ayer se transmitió la primera, si no tuviste la oportunidad de verla, puedes seguirla en esta misma dirección de Facebook y puedes compartirla con tus amigos, con tus contactos, con tus conocidos. Si desean también acompañarnos, todos los días a las 5:30 transmitimos también el rezo del Santo Rosario. Para quienes deseen hacerlo, pues pueden acompañarnos. Que tengan una bendecida tarde y vivamos santamente esta semana. Dios les bendiga.